listo para grabar y empezamos. Les doy la bienvenida, qué bendición. Espero todos hayan podido ver el video de la lección de hoy y ver la tarea. Y como ustedes saben, vamos a estar hablando de el tema de la Santa Cena, ¿verdad? La institución de la Santa Cena y el cuerpo y la sangre que nos da el perdón de Cristo, la fortaleza y consuelo que le dio Jesús a sus discípulos y a nosotros. Y hoy aprendemos más sobre el regalo precioso de la Santa Cena. Como su maestro, oro las palabras del Salmo que dicen: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y hermanos y hermanas, nos unimos juntos en oración antes de empezar esta clase. Y oramos todos juntos. Amado Señor Jesús, estoy muy agradecido por tu amor, por la bendición que nos has dado de estar aquí juntos como hermanos y hermanas en Cristo. No solo llevaste una vida perfecta en este mundo por mí, sino que fuiste a la cruz para pagar todos nuestros pecados y siempre expresaste tu amor mientras estuviste aquí en la tierra. Te pido que me perdones por no amarte más, por las veces que te fallamos y que nos enseñes a amarte cada vez más en gratitud por tu amor por nosotros. Todo esto y más lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en ti. Amén. Amén, amén, amén. Y empezamos nuestra lección muy brevemente. Vamos a discutir los objetivos del curso, de por qué es que estamos haciendo estas clases. Y como ustedes saben, las hemos hablado las últimas veces, pero para que lo tengan presente. El primero que todo, leer y entender historias clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cada lección que hacemos, estamos hablando sobre una historia clave de la vida de Jesús. Y así nos acercamos más a Él y más a Dios y más a su mensaje de la salvación. Y hacemos esto utilizando el método de las 4 Cs: el captar, contar, considerar y consolidar. Un método que creemos que nosotros como Academia Cristo, ustedes sepan usar al derecho y al revés, para que cuando les toque enseñar o cuando les toque compartir de la palabra de Dios con otra persona, lo puedan hacer de una forma fácil y eficaz. Y el segundo, como el punto que acabo de mencionar, es compartir una historia clave y vida, muerte y resurrección para su proyecto final y para el resto de sus vidas. Lo que nosotros esperamos es que ustedes se sientan capaces y confiables de compartir con otra persona de alguna de las historias que se encuentran en la Biblia y en este curso de la muerte, la vida y la resurrección de Jesús. Y nuestra clase de hoy se basa en Mateo capítulo 26, versículos 17 al 29. Y aunque habla un poquito diferente o habla un poquito más, aparte de la Santa Cena, nuestro punto principal va a ser enfocarnos en qué es la Santa Cena y cómo entendemos la Santa Cena y de dónde viene la Santa Cena, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, sí me gustaría que habláramos de los versículos pasados para poder entender y tener un poquito más del contexto sobre esta historia, titulada La primera cena del Señor. Los objetivos de la lección: primero que nada, vamos a usar el método de las 4 Cs para entender y hablar sobre Mateo 26, versículos del 17 al 29. Si ustedes vieron el video, esa fue parte de la tarea para hoy y me gustaría que lo habláramos. El primer punto, como ustedes saben, es el captar, ¿verdad? La introducción, que es el gancho, el tema que nos lleva al día, una introducción. Y me gustaría empezar el captar con una medio pregunta más o menos, pero quisiera hacerles esta pregunta. En Juan capítulo 13, versículos del 13 al 17, este libro contiene la historia de cómo Jesús trató a los discípulos antes de la cena de la Pascua, ¿verdad? Antes de que pasara esta historia, como ustedes vieron en el video, Jesús hizo algo que fue extraordinario y que fue radical, una cosa que fue muy rara también. Jesús sabía que venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, mientras él con sus discípulos estaban cenando en el aposento alto, Jesús se levantó de la mesa y con toda autoridad, así que mientras estaban sentando con toda autoridad, se levantó de la mesa, agarró un vaso de agua, se agachó, se quitó la túnica y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y mi pregunta para ustedes es la que está en sus pantallas. ¿Por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos antes de la Santa o de la Cena de la Pascua? ¿Qué piensan ustedes? Diane, adelante.
que fue una perfecta demostración del servicio con amor para sus discípulos y pues que él se humilló con como una acción final de servicio al hombre, para que enseñarnos que nosotros debemos de servir, así como él vino a servir. Y aunque tengamos pues a lo mejor un título, no somos más que nadie, sino que siempre debemos demostrar esa actitud de humildad. Amén. Amén, Viane. Excelente. Sí, en los tiempos de Cristo, y le pegaste a todos los puntos que quería hablar. En los tiempos de Cristo, los anfitriones de una casa normalmente tenían un sirviente que le lavaba los pies a las personas que entraban. Y esto era porque en esa época ellos tenían que caminar mucho. Y si ustedes saben, el caminar mucho en sandalias, porque no eran zapatos como los que nosotros tenemos hoy en día, eran sandalias o simplemente caminando descalzos, se les ensuciaban mucho los pies. Entonces era necesario que cuando entraran a la casa se lavaran los pies. Y usualmente este lavamiento de pies era hecho por un sirviente, una persona que no tenía mucha autoridad y que simplemente seguía órdenes. Otra vez por el punto de que lavar pies no es algo que sea reconocido como algo muy importante o algo que tenga mucha autoridad. Entonces, al Jesús hacer esto, ¿verdad? La acción de un sirviente, como dijo Viane, nos muestra su humillación, ¿verdad? Y la humillación no es necesariamente una palabra mala, ¿verdad? Porque como Viane dijo también, es el servir a otra persona, es el decir, yo quiero que tú vengas primero que yo. Y yo quiero que tú sientas que, aunque yo sea, o en este caso, que yo tenga más autoridad que yo te veo como alguien mejor que yo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús nos da la respuesta en Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Y dice, después de lavarle los pies a los discípulos, Jesús dijo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman a mi maestro y señor, y tienen razón, yo soy su maestro y señor, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. En otras palabras, Dios nos muestra que aunque nosotros tengamos autoridad, que nosotros tengamos un papel de liderazgo, tenemos que ser humildes con otras personas. Tenemos que ser humildes con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos que ayudarlos. Si Jesús se humilló por nosotros, en este caso se humilló por sus discípulos, los discípulos tienen que humillarse los unos a los otros, porque Él era su maestro. Y el último punto es también para recordarles a los discípulos que en Cristo somos limpios espiritualmente. También Jesús le contestó a Pedro cuando Pedro le dijo, no, no quiero que me laves los pies. Jesús le dijo, ahora no entiendes lo que estoy haciendo. En estos momentos no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Entonces Jesús habla sobre el el limpiamiento espiritual que Él nos hace cuando creemos en Él y cuando muere por nuestros pecados. Y en este caso, cuando le lava los pies a sus discípulos, hace el simbolismo de que estamos limpios físicamente y espiritualmente por Él. ¿Alguna pregunta sobre eso antes de que continuemos? ¿Alguna pregunta? Creo que fue muy directo. Sí, Alejandro, adelante. Sí, solo un comentario. Relaciono esto también. Ya esto no, ya lo que le voy a decir no se ve mucho, eh, ya no es común, pero antes las personas con autoridad y poder se sentaban y había los famosos um, limpiazapatos. Ah, sí, sí, señor. Y entonces ya, aunque posiblemente ya no es común, pues se veía la diferencia entre un limpiazapatos que usualmente en las películas o en la manera en que la televisión no los proyectaba, porque yo no lo viví, pero Ujú. eran personas humildes que buscaban trabajo y la persona que limpiaban trabajo siempre era como una persona de negocio que se veía poderosa. ¿Por qué comparo todo esto? Pues la realidad es que nosotros pudiendo ser los limpiabotas, por decirlo así, del Señor, pues no, el Señor se humilló, que como usted dice es humildad, y Él nos limpió a nosotros, o sea, cambió los papeles para darnos un ejemplo. Sí, señor. Ese ejemplo me gustó muchísimo porque es más personal, claro.
porque entendemos el limpiabotas, el limpiazapatos, y me gustó mucho esa conexión que hiciste, muy, muy valiosa. Gracias, Alejandro. Vamos a Pastor, seguir. Sí, adelante. realmente esto para mí no es una humillación, sino un ejemplo que nos da Dios, nuestro Señor Jesucristo, en la cual nosotros debemos realizarlo en la actualidad, ¿ya? Porque el caminar cansa. Y sabe que yo le digo, yo llego a mi casa, les pido a mi hijo que me traiga una fuente con agua Ujú, tibia y le echo sal y relaja. Imagínense, ellos no tenían un buen camino, empedrado o enlosetado o ujú. pavimentado. Era con piedra, arena y la barca deja marca en los pies para caminar. Ahora, gracias a Dios, la tecnología ya hay. Y si no nos movemos, es por dinero. Luego el dinero o el diezmo. Dame diezmo y voy a ir a tal lugar a predicar. Sí, No, señor. ellos no lo necesitaban. Gracias, pastor. Muy, muy buen punto también, José David, muy buen punto, que la idea no es, como les digo, la humillación tiene un sentido a veces muy malo, ¿cierto? De decir, me humillo, pero o pobreza, o dejar de tener cierta conexión o cualquier cosa, pero en este caso eso nos hace el entender de que la humillación es el servir a otras personas, ¿verdad? El humillarte a ti es decir, tú vas primero, o no tú vas primero, pero la otra persona delante tuya, que tú vas primero. Juan Gonzalo, última mano y seguimos adelante. Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor, bendiciones para todos. Sí, pues mire, ahorita en la actualidad, con esta pandemia que nos tocó vivir, todos nos dimos cuenta que los trabajos más humildes son los trabajos más importantes en esta vida. Sí, Y señor. un ejemplo es de que restauranteros, sus inmuebles, sus productos se echaban a perder porque no había quien hiciera esos trabajos que, según los ricos, los ven como menos, pero ellos se estaban perjudicando. Entonces, esto no es de ahorita, esto es un ejemplo que Jesús nos dejó de que los trabajos más humildes debemos verlos con respeto. Y si no es así, pues ya hubo una pandemia donde nos tuvimos que dar cuenta o se tuvieron que dar cuenta a fuerzas de que esas personas tienes, tienes que respetarles su, su, su Sí, trabajo y tiene su trabajo. razón, porque son personas que no los hacen, entonces las economías se vinieron abajo, pastor. Sí, sí, hay que Todas, respetar el trabajo de la gente humilde, el trabajo esencial, como tú hablas, Juan Gonzalo. Muy buen punto. Muchísimas gracias por sí, compartir pastor. eso. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Ahora, lo que vamos a hacer es contar la historia que hablamos hoy, ¿verdad? El segundo punto de las 4 C es captar. Después de captar es el contar, ¿cierto? Y el video que vieron para la clase de hoy era de Mateo 26, pero también hablaba de Juan 13. Pero para la lección de hoy, solo hoy, vamos a enfocarnos en Mateo 26, versículos del 17 al 29. Y los invito a que si tienen una Biblia con ustedes, lo tengan abierta para que podamos hacer esto juntos. Hago la invitación, si hay alguno de ustedes que quisiera contarnos la historia de hoy, la pueden, si quieren, leer en sus Biblias o la pueden contar en sus propias palabras sin tener que añadir algo. La historia de Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 29. ¿Alguien? Isidro, adelante. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga y a mis hermanos que estamos aquí también. Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Sí, Isidro, adelante. voy a leer la historia, pastor. Muchísimas gracias. Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 29. Adelante. Amén, pastor. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, institución de la cena del Señor, dice. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿dónde quieres que preparemos
para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad y a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y le prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él le respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Amén, Isidro. Muchísimas gracias. Y les recuerdo, hermanos y hermanas, que cuando ustedes tengan que compartir una historia con otra persona, no se la tienen que tener memorizada. No hay ningún inconveniente, no hay nada malo en leerla. Es más, los invito a que si tienen la oportunidad de leerla de la Biblia, lo lean de la Biblia, porque es la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Isidro. Vamos a hacer la parte de considerar un poco más rápido porque tenemos varias cosas que me gustaría hablar al fondo y que estoy seguro que puede que alguno de ustedes tenga preguntas. Entonces vamos a hacer esta parte un poquito más rápido. Al considerar, al mismo tiempo, chequen sus notas para ver si se perdió algo o si tienen alguna duda. Las preguntas de considerar son preguntas que son muy rápidas y muy efectivas, pero que nos ayudan a meternos en la historia, que nos ayudan a entender qué está pasando en la historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Tenemos dos principales, Jesús y los discípulos. Tenemos todos los discípulos presentes. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Sabemos que están en el aposento alto, en una casa. Sabemos que también está la mesa, el plato, el pan sin levadura, que era pan sin levadura, el pan duro, la copa, la túnica, el agua. ¿Dónde ocurrió esta historia? En el aposento alto de una casa. Cuando llegan a esta pregunta, no se preocupen mucho en decir en qué año o en qué mes, a qué hora específicamente ocurrió. Si la historia no te lo dice, saca el contexto de dónde pasó. Ocurrió en el aposento alto antes de la muerte de Jesús. ¿Cuándo ocurrió esta historia? También cuando ocurrió esta historia, lo mismo. Uno de los discípulos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. No se preocupen exactamente cuándo, que específicamente dónde ocurrió, pero vayan con la historia. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál es el problema? Y se resuelve el problema. El problema, uno de los discípulos ha traicionado a Jesús, ¿verdad? O va a traicionar a Jesús. Y se resuelve el problema. El discípulo fue identificado. Jesús lo identifica como Judas cuando le dice, tú lo has dicho. Pero eso no lo detiene, aún así, eso no lo detiene a que Judas lo traicione y lo entregue por las 30 monedas de plata. Ahora sí, seguimos a nuestro siguiente paso, el consolidar. Y me gustaría escuchar y que ustedes participaran para estas que son un poco más a fondo, preguntas que nos mueven y que nos ayudan a identificarnos personalmente y a identificarnos con las otras personas. El punto principal de esta historia, de qué se trata esta historia, es muy específico. Jesús instituye la Santa Cena para sus discípulos
dando su cuerpo y sangre, que al mismo tiempo eran el pan y vino para el perdón de sus pecados. Ese es el punto principal de esta historia. Y hay muchas preguntas que pueden salir de este tipo de palabras, ¿cierto? Pero vamos a discernir nuestros corazones antes que todo. Vamos a hablar sobre la ley y el evangelio. Y la pregunta que nos ayuda a entender sobre la ley es, ¿qué pecado me lleva a confesar esta historia? ¿Qué pecado o personal o general me ayuda a confesar estos versículos que se encuentran en Mateo 26, 17 al 29? Juan Gonzalo, adelante. Pues el pecado que me lleva a confesar es la falta de humildad, la soberbia y el orgullo que tiene uno en sus corazones, muy arraigado. Ese es el pecado, pastor, para mí, en lo personal. Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguien más? Muy buen punto, Juan. ¿Qué Gracias, pastor. pecado te enseña a confesar esta historia? Diana, adelante. La traición. La traición. ¿A qué te refieres con eso? A que, pues, a veces, puedo hablar mal de una persona Ujú. siendo muy cercana a mí. Entonces ya ahí ya la estoy traicionando. Sí, señora. Y aún más a eso, podemos traicionar a Jesús y a Dios, que siendo la persona que es más cerca a nosotros, a veces, muchas veces en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de compartir su mensaje con otras personas y no lo hacemos, ¿cierto? O tenemos la oportunidad de decir o ayudar a una persona compartiéndole de la palabra de Dios y decidimos no hacerlo por pena o por inseguridad o porque simplemente no queremos vernos mal o no queremos crear un problema. Pero eso es, no, en cierta manera, es traicionar a Jesús, porque Él nos pide que contemos su mensaje con otras personas. Gracias, Gianni. ¿Alguien más? ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Isidro, adelante. Muy buenas noches, pastor, y para todos. Dios me Buenas bendiga a cada noches. uno. Yo veo acá en este pecado que me hace confesar principalmente a mí. Estoy hablando por mí mismo de que debemos estar agarrando el ejemplo que Jesús hizo en el momento cuando agarró la toalla, la latona con agua y empezar a lavarse los pies a su discípulo. Ese ejemplo debemos estar tomando nosotros mismos. No hacerlo es exactamente lo que Jesús hizo, sino que es un ejemplo de que nosotros podamos estar sirviendo unos a los otros, Sí, Isidro. principalmente diciéndonos unos a los otros en las palabras, espiritualmente. Y bueno, incluye otras cosas más también, pero principalmente es ayudarnos entre nosotros y fortalecernos en palabra espiritualmente. Ese es mi punto de vista en esta historia. Me gustó mucho ese recordatorio que nos hiciste, que no es literalmente lavarle los pies a nuestro hermano o hermana en Cristo, ¿cierto? En estos momentos no es literalmente quitarnos la túnica y encontrar una botella de agua y limpiarle los pies, sino es servir de cualquier manera posible, de humillarnos a nosotros mismos y de ayudar a nuestros compañeros y compañeras, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros jefes y líderes y las personas que tenemos bajo nuestro liderazgo, ¿cierto? Que es enseñar, que es utilizar ese ejemplo que Jesús nos dio en nuestras vidas para ayudar a otras personas y muchas veces no hacemos eso o abusamos de eso. Pero me gustó mucho ese recordatorio que nos hiciste. Miguel, adelante. Bueno, pastor, buenas noches. Yo Buenas creo que noches, el pecado Miguel. que acá me enseña a confesar es que nosotros no debemos siempre tener humildad en todo momento y siempre ser y llevar ese ejemplo de Jesús que fue humilde, ¿no? Y humilde de corazón.
porque para que lave los pies de los discípulos, imagínense que en este tiempo nosotros no hacemos eso, ¿no? Pero creo que eso debemos llevar y poner en práctica, de que debemos tener humildad siempre. Porque Sí, señor. en nosotros no hay humildad muchas veces como seres humanos, siempre, bueno, personalmente digo yo no, porque siempre ves, por ejemplo, en mi vida, siempre ves ahí el rencor, eso, y entonces yo creo que este es un buen ejemplo que el Señor nos da para ser nosotros humildes de corazón. Bueno, eso es lo que quería decir. Amén. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, tienes toda la razón. Ese pecado grande que tenemos de no ser humildes, ¿cierto? De ser egocéntricos o arrogantes y de creer que somos mejores que otras personas. Muy buen ejemplo y muy buena ilustración de ese pecado. Y otra vez, nuevamente, volviendo a mi primer punto, al igual que los discípulos, ¿verdad? Somos tentados a negar que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y somos tentados a amar a algo más que Él. ¿Y por qué digo eso? Porque Judas, ¿verdad? Siendo un discípulo de Él, viendo las cosas que Él hizo, fue capaz de traicionarlo, como habíamos hablado antes, de traicionarlo y darlo como si fuera nada, ¿cierto? Y muchas veces en nuestras vidas también hacemos lo mismo y ponemos nuestra confianza o en dinero o en otras personas o en personas de poder, ¿verdad? En vez de darle toda nuestra confianza y todo nuestro amor a Dios y todo nuestro agradecimiento por todas las cosas que ha hecho por nosotros. Juan Gonzalo, último y seguimos adelante. Sí, pastor. Quería mencionar también algo bien importante que se nos está pasando, la hipocresía de Judas. Dios en su infinita sabiduría y finalmente Dios, Él se daba cuenta de cada uno de nosotros. Él conoce los corazones de todos, pero aquí la pregunta es para uno como mortal. A un hipócrita, tú lo puedes detectar con da varias tips de hipocresía para que Dios ya conocía a quién lo iba a traicionar, Él ya sabía quién. Pero esta enseñanza que nos deja Jesús es de que nos cuidemos de los hipócritas, ¿sí? Esa es una enseñanza, pastor, que nos deja. Aparte de que es un análisis, yo lo tomo como una enseñanza. Cuidémonos de esa gente traicionera, hipócrita, porque te sonríen y te hacen creer otra cosa, cuando la verdad, pues son unos demonios. Entonces, pues mi aporte en ejemplo, pastor, es pues sí, los hipócritas son difíciles de detectar, pero dan tips, dan varias formas de que uno los detecte. Y aquí la pregunta sería, pues, ¿cómo desecharlos, verdad? Para no caer, no compararse con ellos, no herir su corazón, no, no utilizar la agresión física, la agresión verbal, sino simplemente con mucho tacto irlos alejando de su círculo de uno para que no le hagan daño a uno. Es todo en cuanto, pastor. Sí, gracias, Juan Gonzalo. Ese punto es muy importante. Me gustaría aclarar unas cosas. En esta historia, ¿verdad? Y nos habla de la naturaleza y este pecado de la hipocresía, ¿cierto? De que además de que nosotros somos hipócritas, ¿cierto? Porque muchas veces le faltamos a Dios, también vemos en la iglesia gente que también es hipócrita. ¿Y cómo lidiamos con ese tipo de personas? Y sí, tú tienes razón, en la Biblia dice que tenemos que estar todos unidos y protegidos. Pero me gustaría en esta historia también seguir el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Un ejemplo más grande y más poderoso que cualquier cosa que nosotros hagamos, en el que Él nos muestra al hipócrita, ¿cierto? Nos muestra la persona a la que le está fallando, que es Judas, en el versículo 18, 19, cuando están hablando, pasando la comida, ¿cierto? Y le dice, tú vas a ser la persona que me va a traicionar. Y después de que lo identifica, aún así, él le lava los pies, porque nos dice, le lavó los pies a todos sus discípulos que estaban presentes. Jesús, con su humildad, con su amor, con su eterno amor que nos carga por cada uno de nosotros que somos pecadores, aunque exista esa hipocresía por nosotros, es capaz de servirnos. ¿Y eso qué significa para nosotros y para el resto del mundo en esta historia, en nuestras vidas? Que aunque nosotros le fallemos a Dios
Y aunque mucha gente le siga fallando a Dios, el, el fact, ¿verdad? O la cosa que en verdad pasó es que Jesús murió por todos los pecados del mundo y por cada una de las personas en esta tierra. No solo por el que ha sido una buena persona en la iglesia, no solo por la persona que se ha dedicado a servirle a Él, sino por cada una de las personas que existen en este mundo, incluso por el hipócrita. Y lo único que necesitamos hacer es confesarlo en nuestros corazones y aceptarlo en Cristo. Pero me gustó mucho ese punto que tú hiciste a la luz, Juan, de que es identificar a las personas que están haciendo esto y guiarlos con amor y contacto y con cariño a Cristo. Y con eso en mente, vamos ahora a hablar en qué parte de esta historia vemos el amor de Dios con nosotros, para nuestras vidas. ¿En qué parte de esta historia vemos el amor de Dios? Viane, adelante. Justamente cuando Él lava los pies, porque yo puedo ver que ese servicio Él lo sigue haciendo con nosotros, porque todos somos pecadores. O sea, nadie es perfecto, todos pecamos. Y Él lo sigue haciendo, Él sigue lavando nuestro corazón de todo pecado, para que en nosotros puedan hacer es, esa, ese arrepentimiento genuino y servir a Dios. Sí, señora. Que nos limpie, ¿verdad? Nos hace limpios, nos hace uno. Gracias, Viane. Miguel, adelante. Sí, pastor, mire lo que yo veo es, mire, el amor de Dios en el capítulo 26, 25, de que, o sea, Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, ¿no es cierto? Incluso le dice, entonces respondiendo Judas, el que me entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Pero mire, pastor, a pesar de eso, yo creo que, a pesar que él ya sabía que lo iba a entregar y todavía le dio de comer, no, yo creo que un amor tan grande de nuestro Dios, ¿no? De que, a pesar, como digo, además de que, yo creo que eso debemos también, es un buen ejemplo para nosotros ver eso, hacer con nuestros enemigos que tenemos, que a pesar que nos hagan cualquier cosa, pero nosotros debemos darle, ¿no? Sí, señor, Amén. exactamente. Como había mencionado antes y como Miguel acaba de decir, ese amor tan grande, ¿verdad? De saber que aunque él iba a sufrir, ¿verdad? Que saber de que aunque él lo iban a traicionar, ¿verdad? Aún así nos lava los pies, aún así sufrió y murió en la cruz por nosotros. Ese amor es incomparable. Alejandro, adelante. Bueno, comparto lo que están hablando los compañeros y hermanos en el amor incondicional, que no importa que somos pecadores, porque me llamó la atención y si entendí bien, usted me aclara. Cuando él dijo, alguien me va a traicionar, la mayoría dijo, seré yo, seré yo, seré yo. Entonces, eso a mí me llamó la atención, a pesar de que lo había leído en varias ocasiones en el pasado, porque, y porque todos estaban dudando. Me pregunté si entiendo yo que uno entendía que estaban seguros de que no eran ellos, pero todos empezaron a ser ellos, ser ellos, ser ellos. Pues lo que creo que eso refleja es que en el fondo todos pecamos y todos tenemos dudas. Sí, señor. Y eso es algo que a veces nos llena mucho el corazón, ¿cierto? De saber, mira, yo he pecado y he hecho cosas que son horrorosas y que son de lo peor. Y que en este caso los discípulos también, que son iguales que nosotros, que decir que cuando Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar, obviamente esa naturaleza pecaminosa que tenemos por dentro dice, ¿seré yo? ¿Verdad? Porque existe la posibilidad de que en el futuro nosotros le fallemos y hagamos algo que sea en contra de lo que Él dice y en contra de lo que Él hace por nosotros. Pero el amor tan grande que aún así, ¿verdad? Es capaz de morir por nosotros y darnos eterna paz y que lo único que pide es que creamos en Él para ser salvos. Jerónimo, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, profesor. Miramos aquí el amor de Jesús, va con cada uno de ellos, pero acordemos lo que le dice a Judas. ¿Seré yo? Le dice a Judas. Sí, tú eres, tú lo has dicho, le dice, ¿por qué dejaste que Satanás te ganara tu corazón? Le dice, ve, pero no se lo dijo con odio, sino con amor, porque compartió el pan y compartió el vino todavía con él y se sentó a la par de él, porque acordemos lo que Judas era su brazo derecho
y miremos cómo estaba así ese lado, fuiste tú, le dice, pero no le habló como algunos de nosotros o algunos de mis compañeros, si tenemos discusión con alguien, le gritamos, mira, fuiste esto. Entonces, Sí, Jesús no, porque acordémoslo que con amor, allá en la cruz también aquellos dos ladrones, uno fue malcriado, no le dijo nada, no le contestó, pero el otro le dice, acuérdate de mí cuando esté en el reino, en tu reino, desde ahora vas a estar conmigo, desde ya le dice. ¿Ve? Entonces ahí se muere siempre el amor de Jesús sirviéndolo a nosotros a pesar que nosotros somos desobedientes. sí, señor, exactamente. Gracias, Jerónimo, lo dijiste excelente, muchas gracias. Y sí, también veo que tienes tu mano levantada adelante. Bueno, profesor, yo veo acá el amor de Jesús en el versículo 26 y 27, y lo voy a leer. Adelante. Ese es para mí el amor de Jesús que yo veo en este versículo. Y mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando las copas y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del pacto que por mucho es derramada para perdón de pecado. Este es el gran amor que Jesús dio por nosotros. Sí, señor, exactamente. Jesús dio su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. En la cena del Señor, como el pan que es su cuerpo y tomó de la copa que es su sangre para el perdón de nuestros pecados, junto con todos los creyentes. Y no hay mejor amor que eso, ¿cierto? Ese hermoso acto que hizo por nosotros, el cual vamos a aprender más en esta clase cuando terminemos estas introducciones. Vamos a seguir con esta siguiente pregunta. Ahora, movido por el amor de Dios que me ha sido manifestado, ¿qué quiero pedir y hacer en acción de gracias? ¿Qué te mueve a hacer esta historia? Ya habiendo entendido sus implicaciones, ¿qué te mueve a pedir y hacer en acción de gracias esta historia? Miguel, adelante. Miguel. Sí, profesor, mire leyendo la historia una vez más, lo que a mí me conmueve o que yo quiero pedirle al Señor es que, digamos, Él me dé un corazón humilde para yo poder así amar a todos mis prójimos o a todo el mundo, a toda la persona sin excepción, ¿no? Porque vemos acá que Dios no tuvo, digamos, odio o rencor, no guardó él, ¿no? Entonces yo quiero pedirle a Dios que en verdad quite el rencor o cualquier otra cosa que al Señor no le agrade, sino que Él me dé un corazón humilde, ¿no? Y para poder, y que me ayude también a cumplir este ejemplo que Él me da, ¿no? Y a ponerlo en práctica sobre todo. Amén. Amén. Amén, Luis. Amén. Amén, Miguel. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué más te mueve a pedir y hacer en acción de gracias? Jerónimo, adelante. Profesor, acordemos lo que también lo que me hace mover a mí, que dice Jesús, que me examina yo, dice, antes de participar del cuerpo de la sangre de Cristo, dice, porque si no me examino yo, dice que lo que estoy comiendo es para un castigo eterno, porque dice, muchos dice, de ustedes, dice, algunos están enfermos, otros están debilitados y otros están muertos, dice. ¿Ve? Me habla y que no le ponga mente a eso, sino que los perdone. Esos enfermos, porque sabemos que hay enfermos, no los toma así enfermos, no dice otra palabra, sino que enfermos y debilitados, que no le pongamos mente a eso, que lo examinemos nosotros para que lleguemos a participar del cuerpo y la sangre con un corazón limpio. Sí, señor. Examinarnos antes de tomar parte de esta gran cena que es la cena del Señor. Muy buen punto, Jerónimo. Gracias. Diane, adelante. Tienes tu mano levantada. Pues yo le doy gracias a Dios por haber puesto su mirada en mí y haberme rescatado por sus misericordias, por haberme rescatado de las tinieblas. ¿Y a qué me anima a hacer? Pues a servir siempre con humildad y con amor, despojándome del Amén. protagonismo. Amén. Amén, Diane. Muy, muy lindo ese testimonio. Gracias, sí.
a celebrar la Santa Cena también, ¿cierto? A celebrar esa humildad, ese agradecimiento que hizo por nosotros. La Santa Cena es el recordatorio de lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Entregó su cuerpo y entregó su sangre y todo lo que es para que tú y yo estemos una eternidad con Él y con el Padre en el cielo. Gracias por todas sus palabras. Ahora, nuestro siguiente objetivo es practicar contando la historia de la primera cena o de la Santa Cena. Y la forma en la que vamos a hacer esto, ¿verdad? Los voy a poner en grupos pequeños. Lo intentamos una vez y lo vamos a intentar otra vez y creo que esta vez va a funcionar muy bien porque tenemos un grupo más pequeño que la primera vez que lo intentamos. Y cuando los separen sus grupos, ¿verdad? Van a tener dos personas. Van a ser ustedes, van a ser dos personas por grupo, ¿cierto? Y la idea es que ustedes se pongan en los zapatos y que practiquen contando esta historia con esta pregunta, que es, ¿qué es la Santa Cena? Hay muchas personas que no conocen el significado de la Santa Cena o que no conocen de dónde viene o por qué es que existe, ¿cierto? Pero lo primero que quiero que hagan es que compartan la historia de la Santa Cena. Cuando alguien te pregunte qué es la Santa Cena, le puedes responder diciendo, te puedo contar una historia bíblica que es perfecta para entender este simbolismo tan importante. Y lo que vamos a hacer para practicar esa historia es dividirnos en grupos. Y cuando ustedes estén en sus grupos, tomen turnos practicando contando esta historia. Y la historia es no todo el capítulo que vimos hoy o toda la historia que hablamos hoy, sino solo desde los versículos 26 hasta el 29, que es la Santa Cena. Lo anterior no importa mucho ahorita porque solo queremos entender la Santa Cena. Entonces, por favor, practiquen contando la historia desde el versículo 26 hasta el 29. Mientras yo busco para ponerlos en sus grupos, voy a dejar que hagan preguntas. ¿Tienen alguna pregunta sobre cualquier cosa que hayamos hablado hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Excelente. Oh, claro, profesor. Eliminar automáticamente, accionar manualmente, salas de grupo reducido, crear. A ver, ¿cuánto hacemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Vamos a hacer 6. Y los voy a asignar en sus grupos nuevamente. Cuando estén en su grupo, tomen turnos contando la historia. Si hay algún inconveniente o si alguno de ustedes no puede usar su micrófono, escríbanme por WhatsApp y déjenme saber. Les voy a dar 6, 7 minutos más o menos para que cuenten la historia, tomen turnos. Un extremo corta del 26 al 29. No tienen que hacer todo lo que hicimos hoy. 26 al 29. Y ya casi. Perfecto. Listo. Me dejan saber si tienen alguna duda. Ahí va. Vamos a reanudar nuestra grabación. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron al tener que compartir esta historia de Mateo 26 al 29? ¿Cómo se sintieron? Bien, adelante. Yo honestamente, la verdad es que sí me sentí nerviosa, como que me pone de nervios ser el centro de atención, como que me siento observada o así como que, no sé, me pongo nerviosa y se me traba la lengua, se me traban las palabras. Sí, señora. Entonces, ¿Alguien más así? ¿Alguien más se siente así como Viane? ¿Alguien más? Jerónimo, Pastor ¿quieres Gonzalo. Pues, Gonzalo? Yo en lo personal, pastor, yo tengo mi Biblia aquí a un lado mío. La verdad, yo me sentí con empatía con el hermano, me sentí desenvuelto en confianza de platicar con él y yo creo que fuimos empáticos en lo que platicamos y nos entendimos a la perfección, porque llegamos a la conclusión de que tenemos que dejar ese corazón de piedra, ese corazón oscuro
el que heredamos del viejo Adán, y tenemos que cambiarlo por ese corazón sensible, ese corazón de carne que Dios quiere que tengamos. Tenemos que dejar ese orgullo, esa hipocresía que se tiene, todas esas sombras, cambiarlas por ese corazón lleno de amor y de paciencia y de ternura que Dios nos dejó. Sí, Yo me señor. sentí a gusto, pastor. Eso me alegra mucho, me alegra mucho. Jerónimo, también vi que tenías tu mano levantada. Adelante. No, pastor, estaba bonita la historia, pero primeramente me sentí alegre y gozándolo, pues, practicando mucho con mi hermano Isidro, que es segunda vez que lo volvemos a encontrar así en sala, pues, de hacer este es bonito, ¿ves? Porque es un gran cariño que le tengo como hermano, a pesar que la distancia que tenemos no los atrasa, y esto me hace recordar en Cristo, participar de la Santa Cena, que mi hermano estuvimos platicando ahí, y él participamos, fue bonito, ¿ves? Me gustó, ¿ves? Me alegro mucho. Él como propuso y como lo propusimos los dos, que llegamos a acuerdo a las cosas. Me alegra mucho, mucho, mucho. Y con este tipo de ejercicios nos vamos encariñando más los unos con los otros, ¿cierto? Nos vamos conociendo un poquito más nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero también tener en cuenta de que todos estamos en diferentes partes de nuestras vidas. Lo que es fácil para uno es difícil para otro. Y lo bueno de tener esta hermandad y esta familia en Cristo que somos es que no nos tenemos que pretender que sabemos más que los demás, ¿verdad? Y me gustaría que tengan eso en cuenta cada vez que hagamos un ejercicio como este, de que no tenemos que pretender que somos más sabios de lo que somos, sino tenemos que pretender hacer algo que no es verdad lo que estamos haciendo. De esta manera podemos en verdad crecer los unos con los otros y ayudarnos. Diani, por ejemplo, acaba de escribir, yo me voy a esforzar y a ser valiente como lo manda Dios para salir y compartir las buenas nuevas. Y eso merece aplauso, porque ese es el deseo que como Academia Cristo queremos que cada uno de ustedes tenga, ¿verdad? Que se sientan agradables y se sientan confiados, que Dios les dé la confianza para compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Y me alegra mucho escuchar esas palabras de cada uno de ustedes que les guste compartir la palabra los unos con los otros y que tengan ese deseo de querer mejorar y querer hacerlo mejor. Juan, José David, adelante. Y luego Muy bien, continúa. hermano, muchas gracias. Realmente yo le agradezco mucho esta forma de enseñar. Es muy eficiente y práctico, realmente, porque así nos conocemos y dejamos las empatías de cada persona. Yo realmente me he enterado que el hermano Isidro también había estado en otro curso y él me enseñó acerca de la Santa Cena porque yo no hacía estas cosas, porque no me congrego, no voy, bueno, no iba y no voy. Pero de Sí, mañana al hecho que voy a ir a buscar una iglesia para ver cómo es todo este movimiento, ¿no? Gracias, Pastor Marín, por todo. Me enseña excelente. mucho ser humilde. Amén, amén, José David. Amén. Me alegra mucho escuchar eso. Vamos a seguir con nuestro último objetivo de esta noche, el cual es la parte más importante de nuestra clase de hoy, en mi opinión, porque es contexto, ¿verdad? Y me gustaría que ustedes lo entendieran muy bien. Y si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna duda, vuelvo y reenfato que estamos en un lugar seguro, que no tenemos que saberlo todo y no tenemos que decir, sí, yo ya me lo sé. Si en verdad tienes alguna duda o algún inconveniente, pregunta. Seguramente hay otra persona en la clase que también tenga la misma pregunta que tú. Entonces, no te preocupes. Nuestro tercer objetivo de esta lección de hoy es identificar qué es la Santa Cena, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿De qué es lo que significa? Y lo primero que vamos a hacer es identificar el nombre, ¿verdad? La Santa Cena se le dio ese nombre, ¿verdad? En la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 20. El apóstol Pablo, ¿verdad? Habla sobre la Santa Cena y esa unión en Cristo. También se le conoce como la Santa Comunión y se encuentra también en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 17. Y al llamarlo la Santa Comunión, enfatizamos tres cosas.
La número uno, enfatizamos la unidad entre los elementos y el cuerpo y la sangre de Jesús, la comunión del cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? También enfatizamos la unidad entre los creyentes y el Salvador, que enfatizamos la idea de que nos unimos y estamos en comunión con Jesús, como los creyentes que somos. Y la tercera, en la unidad entre los creyentes como un cuerpo, en que así como somos hermanos y hermanas, y como Jerónimo había dicho, estamos a distancias de cada uno de los otros, ¿verdad? Como hermanos y hermanas en Cristo somos uno. Y no hay distancia que separe eso y tenemos esa comunión juntos, la Santa Comunión. También se le conoce como la Eucaristía, que es decir, la acción de dar gracias. Y se encuentra, así se le conoce en 1 Corintios capítulo 11 al 24, el 24, la Eucaristía, que es decir, la acción de gracias. Y por último, el sacramento del altar. La Santa Cena del Señor también se le conoce como el sacramento del altar y tiene el simbolismo de darle gracias y adorar a Dios, de ir al altar del Señor, ¿verdad? Y el sacramento porque Jesucristo unió los elementos terrenales, el pan y el vino, con la promesa que en la cena del Señor los creyentes reciben el perdón de los pecados. Y altar porque recibimos su Santa Cena en memoria del sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz. De así nos recordamos de ese hermoso amor que movió a Jesús a morir y a sufrir y a resucitar por nosotros. Entonces, ¿de dónde viene la Santa Cena en la Biblia? ¿De dónde se ocurre esto? La institución de la Santa Cena se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. No se encuentra en el evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan nos cuenta mucho sobre lo que dijo Jesús antes y después de instituir la cena, ¿verdad? Pero específicamente lo podemos encontrar en Mateo, Marcos y Lucas, en los tres evangelios. Y como habíamos hablado antes, esto es muy importante porque nos da el conocimiento de diferentes perspectivas también y nos da el conocimiento de saber de que como está escrito en diferentes lugares, es importante y es necesario y es real. Entonces hay mucha gente que dice, pero eso nunca pasó, o eso es una cosa de la iglesia o de la iglesia católica que fue inventada. No, esto fue escrito e instituido por Jesús y la evidencia que tenemos está en Mateo, Marcos y Lucas. Y como les dije, Juan habla de los eventos que pasaron justo antes, después y justo después de la institución. También se encuentra en 1 Corintios 5 al 11, el apóstol Pablo también habla de ese, de la Santa Cena, y nos cuenta sobre cómo fue instituida en la primera iglesia cristiana y en las primeras iglesias cristianas, cómo fue administrada. Y Jerónimo nos estaba contando que muchas de esas personas lo estaban utilizando de una forma que era errónea, que por culpa de eso, que no se examinaban, estaban siendo enfermas. Pero también se puede encontrar ahí. Vamos a hablar sobre cuál es la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Me gustaría saber si alguno de ustedes sabe qué es la Pascua. Y no me van a decir un conejo porque no es cierto. Pero ¿qué es la Pascua? Entiendo que es una de las fiestas tradicionales del pueblo israelí. Sí, sí, una fiesta tradicional del pueblo de Israel. Pero ¿de dónde viene la Pascua? Diane, adelante. Era cuando sacrificaban un cordero. Sí, señora. ¿Y se acuerdan de algo más? Sacrificaban un cordero. ¿Pero por qué? eh, Miguel, adelante. Es porque ahí sacrificó, o sea, Jesús fue crucificado en lugar de cordero por nosotros, de que ahí lo mataron a Jesús, derramó Eh, sangre por nuestros pecados. Esa es una conexión, sí, esa es una conexión, pero la Pascua viene mucho antes, atrás, viene mucho antes atrás de Jesús. Entonces, Isidro, última, y luego Jerónimo. Isidro. La Pascua, ya antes de Cristo,
cuando Moisés y al pueblo, Jehová Dios le ha hablado a ellos para que pudieran matar un cordero y que poniera la sangre por el marco de la puerta, porque en esa noche iba a venir la muerte a llevar a los primogénitos de cada uno, ¿viste? Y para que la muerte no entrara en aquellas casas debían poner la sangre del cordero que simboliza a Cristo realmente. Y bueno, ahí empezó, o ellos tomaron las Pascuas, ahí empezó la Pascua. Sí, señor, excelente. Muy bien, lo dijiste excelente, Isidro. La Pascua fue instituida, y si quieren aprender un poquito más de cómo pasó, está en Éxodos capítulo 12, ¿verdad? Y cuenta la historia del pueblo de Israel siendo gobernado por la tiranía de los egipcios, de Egipto, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan esa historia de Moisés liberando a su gente, a su pueblo, nos muestra las 10 plagas, ¿cierto? Las 10 plagas. Y si ustedes recuerdan la última plaga, Jerónimo, ¿te acuerdas de la última plaga? La última plaga, no, pero recordemos lo que de dónde viene la Pascua también, como decía el hermano, que viene del libro de Éxodo, cuando Moisés, pero acordemos que la cena del Señor no era lo mismo que se hacía en el tiempo de Israel, porque acordemos que dice que aquí en Jesús nos da vino, y allá el pueblo de Israel tomaban, dice, hierbas amargas y pan sin levadura. Era una hierba que hacía y eso era amargo, dice, pero ellos lo tomaban porque eso hacían pensar ellos de que de dónde fueron salidos de Egipto, de la esclavitud, y fueron liberados de ser esclavos. Ahora nosotros somos esclavos en Cristo, y viene Cristo ahora, lo vuelve a repetir cuando él le dice a sus discípulos: ¿será vos que vas a tomar el mismo bautismo que yo tomo? ¿Vas a tomar la copa que yo voy a tomar? ¿Ves? Pero Sí. Cristo se hizo pecador, no siendo pecado, fue a la cruz y con esa sangre nos compró a nosotros, nos hace recordar. Por eso es que nos hace allí donde está Josué pintando las ventanas en rojo con sangre. Era que el ángel no iba a tocar ahí, sino que iba a tocar donde estaban los incrédulos. Por eso Jesús dice: el que cree y se bautiza será salvo. Y allá Pablo nos dice: cada uno de ustedes examínense para que no seamos castigados, pastor. Exactamente. Como tú dijiste, un punto importante recordar que la Pascua no es lo mismo que la Santa Cena del Señor, ¿cierto? Pero es un contexto muy importante que el cual quiero compartir con ustedes. Como les estaba contando, se encuentran en Éxodo capítulo 12, ¿cierto? Habla de las 10 plagas y la última plaga era el Espíritu Santo, ¿verdad? El espíritu de la muerte sobrepasando el pueblo de Egipto donde estaba Israel y tomando sobre sí, literalmente matando y sacando al primogénito de cada casa, ¿verdad? Pero Moisés les dio el mandamiento o el comando de decirles: toda persona que mate a una, ay, se me olvidó la palabra, a una lamb, no es una oveja, no es una oveja, Cordero. acá, cordero, muchísimas gracias, Alejandro. Toda persona que mate a un cordero limpio, sin ningún impedimento, sin ninguna impureza, y le ponga la sangre sobre la puerta, sobre el marco de su casa, será perdonado y será salvado, ¿verdad? Y eso es muy importante porque tiene una conexión muy importante con la Santa Cena del Señor, y es la siguiente: la crucifixión de Jesús y la Pascua tiene una conexión muy clara en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, ¿verdad? Nos cuenta y nos dice, él llama a Jesús nuestro Cordero Pascual. En Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, ¿verdad? El apóstol Pablo llama a Jesús nuestro Cordero Pascual, al igual que Juan el Bautista lo había llamado el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo y se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 29. ¿Y qué significa esto? Que Jesús, como estaba diciendo Jerónimo, es simbolismo de la Pascua, que con su muerte y su sangre nos ha limpiado y perdonado nuestros pecados, que así como en Egipto, como el pueblo de Israel tuvo que sacrificar al cordero limpio y puro, así igual Jesús se sacrificó a sí mismo limpio y puro por cada uno de nuestros pecados. Escribiendo a creyentes, el apóstol Pedro dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas o cosas que son valiosas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, nuevamente haciendo recordar sobre la Pascua. Y esto es muy importante también porque nuestra historia de hoy en Mateo capítulo 26, del 26 al 29, esta historia lleva lugar, ocurre durante la Pascua. Y qué chévere o qué bueno que ocurra durante la Pascua cuando el Señor nos da la Santa Cena o instituye la Santa Cena, porque es un recordatorio más de cuando ustedes coman de este cuerpo y tomen de esta sangre, están recordando mi sacrificio y están recordando lo que yo hice por ustedes. Y eso habla sobre la importancia que fue, de lo importante que es la Santa Cena, así como estamos hablando ahorita, que gente no examinándose correctamente estaba siendo enferma. Pero también tenemos aquí otros puntos. La preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha. Primera de Pedro, capítulos del 1, versículos del 18 al 19. Al tomar la Santa Cena, recordamos el precio que pagó Jesús por nosotros. Jesús es nuestro Cordero Pascual, la preciosa sangre, y también la sangre del Cordero nos liberó de la esclavitud, así como en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel fue liberado de su esclavitud por la sangre del Cordero. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de nosotros hoy en día, Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado por su muerte y crucifixión. Y la Santa Cena es un recordatorio de eso. Cada vez que tomamos el cuerpo y la sangre, hacemos hacemos total humillación y total admiración sobre ese sacrificio que hizo Él por nosotros. ¿Alguna pregunta sobre eso antes de que continuemos con esto? ¿Alguna pregunta? Sí, El contexto profesor. es claro. Sí, adelante, Jerónimo. Miremos como dice Pablo, para que cada uno aprendamos, porque Pablo dice, estas cosas no son mías, dice Pablo, como lo dice en Corintios. Ve, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, dice a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, dice, y él, acordemos lo que él dijo, y que luego de dar gracias, lo partió, y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo, que por ustedes, memoria de mí. Juan anunciaba el evangelio, decía, ¿ves? Arrepiéntense, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ves? Pero ya nosotros estamos dentro del reino, no con Cristo, porque Cristo nos compró con sangre. ¿Ves? Pero este es un recordatorio, no es un símbolo, como dicen muchas iglesias que es un símbolo. Pero no, ese no es un símbolo, porque el mismo Cristo dice, toman y coman, este es mi cuerpo. Toman y beben, este es mi sangre. ¿Ves? Pero muchas religiones de aquí, pentecostales, evangélicos, ¿ves? Muchos toman aquí, dicen que esto, el cuerpo de Cristo, pero me gusta estudiarlo porque el cuerpo de Cristo es un símbolo que se hace. Sí, señor. También no le gusta andar con un crucifijo en una cruz, dice, porque dice que yo a cada rato estoy crucificando a Jesús en la cruz. Sí, señor. Excelente, excelente. No, gracias por ese punto, que es también lo que vamos a hablar, ¿verdad? Verdaderamente presentes, qué es lo que está pasando en la Santa Cena. Y es puntos principales que, como Jerónimo dice, son muy importantes que entendamos de la palabra de Dios, no que lo otro decimos, pero de la palabra de Dios.
Jesús dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del pacto, ¿verdad? No dice esto es como mi cuerpo, esto es como mi sangre del pacto, sino esto es mi cuerpo. Y es importante que lo entendamos como Jesús lo dijo. Estos son el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada vez que nosotros tomamos de la Santa Cena ese pan y ese vino, ese es el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese pan que partimos, el fruto de la vid, eh, en Marcos, la copa contenía el fruto de la vid. En Marcos, capítulo 14, el 25, el cual hubiera sido vino, el fuego fermentado de uvas, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10, capítulo 16, esa copa de bendición por la cual damos gracias, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan y vino, porque la Biblia nos lo dice según las palabras de Jesús, según las palabras de sus discípulos y las palabras del apóstol Pablo, que el cuerpo y la sangre de Jesús están presentes cada vez que tomamos de la Santa Cena. Y los puntos claves, ¿verdad? ¿Qué queremos entender? Puntos claves, cosas que queramos recordar de esto. En fin, Jesús dice que la Santa Cena es para el perdón de los pecados, ¿verdad? No significa que si nosotros solo tomamos de la Santa Cena somos perdonados, ¿cierto? Porque fe y salvación viene solo de Jesús. Pero la Santa Cena fue instituida para perdonar también nuestros pecados. Cada vez que nosotros tomemos de la Santa Cena, quedamos libres de nuestro pecado, admitiendo, examinándonos y reconociendo que cada vez que la tomamos estamos recordando el sacrificio que hizo Jesús. También creemos que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena, que el pan y el vino son presentes. Creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están también presentes en la Santa Cena. La Santa Cena no es un sacrificio, ¿verdad? No lo damos como un sacrificio. Jesús se dio a sí mismo en sacrificio una vez por todos. La Santa Cena no es una mera representación, porque Jesús dice, esto es mi cuerpo. Es importante examinarnos antes de tomar la Santa Cena y discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque en la Santa Cena gozamos de la comunión, de la unidad, la hermandad que tenemos con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe cristiana. ¿Eso qué significa? Que cada vez que tomamos de la Santa Cena, lo hacemos con personas que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo, los cuales tienen el mismo conocimiento de cómo funciona la Santa Cena. Por eso es que muchas iglesias cuando comparten de la Santa Cena, primero dicen, me gustaría que antes de que participen en la Santa Cena, tomaran el curso de instrucción bíblica para que puedan saber lo que están tomando. Esa es la razón principal, porque la Santa Cena debe ser compartida con hermanos y hermanas en Cristo, los cuales entienden el significado y están unidos por Cristo y entienden la intención con la que Él las dio. Antes de terminar, ahora nuevamente, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Jerónimo, adelante, ¿tienes alguna pregunta? Miremos que estas palabras del Señor es bien bonito saber lo que es la Santa Cena, porque miremos allá también que Dios le habla a Ezequiel que se comiera aquel pergamino, le dice, llenate hasta tu extraña, le dice, ve, y miramos que le dice Ezequiel, yo lo comí, dice Ezequiel, y su sabor era como miel, dice. Muy bonito es esa palabra, es sabroso es eso que nos da Cristo, su sangre, que también se me viene a eso, a que Cristo su sangre es sabrosa, pero a lo que hacían los israelitas, quién sabe si alguno de nosotros aguantara. Sí. Porque todo eso era bien estricto. Si la ley no nos rigiera a nosotros, hubiéramos sufrido como el pueblo de Israel. Lo que pasa es que ahora Cristo dice, ven a mí todos los que están cansados, ¿ves? Y están cargados de tantos pecados, y yo los haré descansar. Él es nuestro descanso. Porque recordemos que el pueblo de Israel también tenía esas leyes, la ley ceremonial, que el sábado era una ley que era reposo. Nadie hacía nada. Y aquí nosotros hasta a veces los domingos no queremos ir a la iglesia. Sí. Entonces eso es Sí, muy no. difícil. Lo que Jesús nos da, lo que pasaron a los israelitas fue triste, fue amargo. Sí, señor. Y me gusta ese punto que acabas de decir, que cuando tomamos
Es muy importante recordar eso también. Cuando tomamos de la Santa Cena, lo hacemos con un corazón agradable, con un gozo en nuestro corazón de saber de que Jesús nos dio esto para nuestro bien, no como una obligación de la iglesia, no como una obligación de una persona con poder, sino de una obligación, de un amor y de un cariño que solo viene por Dios. Isidro, adelante, le tienes tu mano levantada. ¿Alguna pregunta? Quisiera agregar algo, si me Adelante. permite un puntito nada más. El pan de la mesa del Señor es un símbolo que representa el cuerpo del Señor, quebrantado por nosotros en la cruz, a fin de liberar la vida del Señor para que nosotros participemos de tal vida. A participar de esta vida llegamos a ser el cuerpo místico de Cristo, el cual también es representado por el pan de la mesa. Así que al participar de este pan tenemos la comunión del cuerpo de Cristo. La sangre del Señor nos redimió de nuestra condición caída humana y nos devolvió a Dios y a su plena bendición con respecto a la mesa del Señor. Nada más, pastor. Sí, gracias, Isidro. Sí, recordar que es el sacrificio de Dios también que perdona nuestros pecados y que nos hace uno con Dios y que el cuerpo y la sangre de Jesús están presentes en él. Diane, vi que tenías tu mano levantada, pero puede que ya Sí. no. Yo tenía una pregunta. Adelante, Diane, sí. ¿Todos pueden participar de la cena o solo las personas que ya han sido bautizadas? Sí, muy buena pregunta. Cuando la persona que tiene que participar de la cena de Cristo, de la cena, de la Santa Cena del Señor, ¿verdad? Tiene que ser una persona que cree en el Señor como su Salvador, ¿verdad? Al creer en el Señor como tu Salvador y al entender las cosas que Jesús está haciendo por ti, ¿verdad? No te vas a tener que bautizar, pero vas a querer bautizarte y es necesario que te bautices, ¿verdad? El bautismo no te da la salvación, pero el bautismo te ayuda o te muestra el amor que tú tienes por Cristo. Entonces, a tú tener que bautizarte también puedes hacer parte de la Santa Cena del Señor. El punto principal es que no queremos que la Santa Cena del Señor se haga con personas que no crean en Cristo. Muchas iglesias pasa que hay muchas personas que solo dicen, cualquiera puede ser parte de la Santa Cena del Señor. No importa dónde tú vengas, no importa lo que tú creas, no importa si tú adoras a Dios o si adoras a Buda o a quien sea, no importa, con tal de que tú hagas la Santa Cena del Señor. Pero es importante recordar que Jesús, tanto como el apóstol Pablo, tanto como sus discípulos, nos dicen una y otra vez que la Santa Cena del Señor tiene que hacerse en comunión con hermanos y hermanas en Cristo. Es un regalo que Jesús nos da como hermanos y hermanas en Cristo para unirnos en comunión y para celebrarlo a Él y recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Si una persona que cree en otra religión lo hace, no solo es malo para él, porque no es para él, pero también es malo para nosotros si nosotros sabemos que esa persona no cree, porque en verdad no estamos en comunión y no lo estamos haciendo como Jesús lo intencionó y como Dios quiere que lo hagamos. ¿Es clara esa respuesta, Diane? Amén. Muchas gracias. Excelente. César, adelante. La Santa Cena o sea, es una comida espiritual más o menos para nosotros, o sea, para que haya un cambio en nuestros pecados, que haya una limpieza espiritual en nuestros corazones, entonces, para poder que nuestros pensamientos, hay veces nuestros malos pensamientos que vuelva a ser lavado, o sea, limpiado, entonces, eso creo es el Santa Cena. Sí, la Santa Cena es una limpieza espiritual. Nos dice Jesús, es para el perdón de los pecados, ¿verdad? Cuando tú vienes en la Santa Cena, tú tienes tus pecados y tienes cosas que has hecho mal, por eso te examinas a ti mismo y reconoces no solo que Jesús murió, no solo que tú tienes pecados, pero también que Jesús murió por tus pecados. Esa es la forma correcta de celebrar la Santa Cena. Y esto también lo puedes aprender más en Primera de Corintios. El apóstol Pablo habla de eso y lo habíamos mencionado antes también con Jerónimo, de que cuando tú tomas mal o participas mal de la Santa Cena,
te lastimas, no solo espiritualmente, pero también físicamente con esa mala forma de tomar y participar de la Santa Cena. Como les había dicho, es algo que pasa muy seguido. Muchas personas solo piensan que la Santa Cena es para todo el mundo, o muchas personas no lo toman en serio como el perdón de los pecados y como el cuerpo y la sangre de Cristo. Y quiero que ustedes lo tengan presente y que se sientan, que tengan la confianza de compartir ese mensaje con otras personas. Con esta historia específicamente, Mateo 26, pueden compartir esa doctrina con personas que no conozcan o no sepan o tengan un conocimiento erróneo de la Santa Cena. Eh, ¿Alguna otra pregunta antes de que cerremos y comparta con ustedes la tarea? Sí, Jerónimo, adelante. Profesor, esta es la pregunta que hizo la hermana, va. Nosotros no podemos participar todo, acordemos lo que Jesús hacía la Santa Cena y lo hacía con los seguidores de él. Habían fariseos, pero él no se los daba porque sabía que lo que Jesús quería un arrepentimiento. ¿Ves? Es que las iglesias confesionales son como una ceremonia. En ese momento es una ceremonia como encerrada, ¿va? No abierta como hacen los hermanos católicos. Aún me acuerdo yo que murió un amigo mío, me invitaron a una misa, yo me fui pues, porque no es malo, digo yo, si no, yo voy por presentar al amigo. Y el padre de allí se estaba poniendo enojado porque la gente no pasaba a participar el pan. ¿Cómo yo le voy a dar el cuerpo de Cristo a una persona que no sé cómo anda? Yo, pues, lo mismo que dice Pablo, examínense para poder participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque eso es sagrado. No es Exactamente. cualquier cosa tomarlo, porque para eso compro vino y compro pan y me lo como. Pero ese es cuerpo, no es pan. Ese vino es sangre, no es vino. ¿Ves? Entonces no se puede hacer para cualquiera porque tiene que confesar. Si lo quiere hacer una confesión privada con su pastor, lo puede hacer, pero con el que tiene que confesarse es con Cristo, para que Cristo le dé el permiso de participar de su cuerpo y de su sangre. Sí, señor, exactamente, Jerónimo. Muchísimas gracias. Ese acordamiento importante es el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay que tratarlo con respeto y con honra y con honestidad porque es nuestro Salvador. Tengo otros puntos también muy rápidamente, que cosas que ya tocamos. La Santa Cena no es un sacrificio. Jesús se dio a sí mismo en sacrificio una vez por todos. La Santa Cena no es una mera representación. Este es mi cuerpo, dice Jesús. Este es mi cuerpo. Y en la Santa Cena gozamos de la comunión que tenemos con Dios y con nuestros hermanos en la fe cristiana. Es para regocijarnos los unos con los otros de que ya que somos uno, que somos hermanos y hermanas en Cristo, podemos hacer parte de este evento tan hermoso y tan importante de compartir de la cena con nuestro Señor, de compartir comida con nuestro Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan capítulo 1, 29. Jesús nos perdona todos nuestros pecados en la cruz. La Pascua es un recordatorio hermoso de eso, de así como los israelitas se fueron perdonados por ese Cordero limpio y puro, nosotros también somos perdonados, limpios y puros por ese Cordero que fue Jesús, que murió y se sacrificó por los unos, por todos nosotros. La tarea para la siguiente lección el próximo sábado es ver el siguiente video para la lección 5 que se encuentra en Academia Cristo. Lo pueden ver en Discipulado, la hora del Salvador, la lección 5. Por favor, vean ese video y vamos a aprender sobre Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 62. Es una tarea muy sencilla, debe tomar menos de 10, 15 minutos, pero es esencial porque nos va a ayudar a entender más y a participar mejor en nuestra clase que viene. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Y si no, cerramos con la oración y la bendición, hermanos. Oramos. Oh, Isidro, adelante, veo que tienes tu mano levantada. Pregunta. Sí. Todas las tareas que estamos haciendo ahora, estamos participando en las clases. Después de la clase, si usted manda la tarea, se le tiene que volver a usted la hoja o como.
Muy buena pregunta, Isidro. Sí, no, esas tareas son más para ustedes. Yo no les voy a calificar la tarea, no les voy a estar chequeando qué están escribiendo o qué tipo de conocimientos están sacando de nuestras lecciones, pero son más para su propio conocimiento, para su propio beneficio. Lo que sí les voy a chequear al final es el proyecto final, el cual hemos hablado un poco durante nuestras lecciones. Pero es muy sencillo, es compartir una historia, grabarla y mandármela. Ese sí lo voy a corregir. Pero cuando estas tareas, cuando yo les digo hagan esta tarea, no es para su nota final, no es para que me las manden y yo las tenga que calificar o nada de eso, solo es para que ustedes puedan participar y tener un mejor conocimiento de lo que estamos hablando. Muy buena pregunta, Isidro. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, cerramos con nuestra oración y nuestra bendición. Bueno, oramos. Dios Padre Todopoderoso, te doy las gracias por todas las personas que hicieron parte de este estudio bíblico hoy, de esta lección. Te pido nos bendigas, nos ayudes y nos protejas a seguir aprendiendo de tu palabra y a seguir eh, animes de tener ese deseo de compartirla con otras personas. Te pido nos bendigas, nos ayudes a recordar que tu Santa Cena es sagrada, importante, y que nos ayudes a examinarnos y discernirnos personalmente para poder ser parte de este evento tan importante que es de la Santa Cena. Te pido nos ayudes para que sigamos nuestro curso y te pido bendigas a todas las personas que no pudieron estar aquí hoy, pero que van a poder ver la grabación más tarde. Todo esto y más lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén, pastor. Nos vemos la clase que viene. Amén. Un abrazo, gracias por venir. Dios lo bendiga hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Excelente noche Buenas para todos. noches. Bendiciones. Buenas noches. Próxima, profesor, gracias. La próxima clase. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Hasta el Amén. próximo sábado. Hermana, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones, bendiciones. Amén. Excelente Hasta luego. noche. Bendiciones, hermanos en Cristo y a usted, pastor. Dios lo Amén. bendiga. Gracias. Amén. Igualmente. Bendiciones. Hasta luego. Linda noche. Linda noche.